¿cómo están? Con el gusto de saludarlos e invitarlos a este nuevo proyecto, un podcast de pediatría, el podcast Pediátricas. En este viaje me va a acompañar durante todas las emisiones mi compañero y amigo y gran profesional, el doctor José Luis García Elizondo. En este podcast vamos a estar viendo temas de relevancia para ustedes, para los papás, para las mamás, para las abuelas, que son gran parte importante de nuestra familia y se encargan del cuidado de nuestros hijos. Te doy la bienvenida, José Luis. Explícanos un poco de qué vamos a hablar en este podcast. Ayúdale a la gente a saber e interesarse en este proyecto. Un gustazo estar aquí con ustedes, compartir una experiencia contigo, Armando, que sabemos pues somos compañeros y amigos de profesión, de aventuras, y pues encantado de estar aquí en este nuevo proyecto, muy ilusionado. Pediátricas, este podcast que lo veo como una manera de acercarnos a nuestra gente. Si bien es importante estarnos actualizando en medicina, también es importante actualizarnos en la forma de llegar a nuestra gente, a nuestros pacientes. Entonces este podcast nació con la idea de acercarnos a la gente, hablar de temas de relevancia de pediatría para nuestros hijos y poner sobre la mesa diferentes puntos importantes que sean de practicidad, de manera digerible, para abordar diferentes enfermedades, diferentes cuestiones. Algunas cosas son normales y saber cómo actuar con nuestros niños. Encantado de estar aquí con ustedes y pues vamos a darle para adelante. El día de hoy creo abordaremos un tema de gran relevancia, me atrevo a decir de los más relevantes y uno de los principales motivos de consulta en la pediatría, y abordaremos el tema de la fiebre. Es correcto, como lo dices, la fiebre es el motivo, ¿qué será? El 80-90% de las consultas, y más que de las consultas, de las llamadas, de la preocupación de los padres. Nuestros niños, los niños con fiebre nos generan demasiada ansiedad. Esta ansiedad probablemente la hemos provocado como personal de salud, los medios de comunicación y muchas veces la información errónea. Es bien importante aclarar muchos mitos que hay alrededor de la fiebre, muchos riesgos que realmente no existen. Entonces, primero que nada, José Luis, vamos a ayudar a la gente cómo identificar la fiebre o qué es fiebre, porque alrededor de eso existen muchos términos que no son tan útiles y solo nos confunden, como febrícula, como inicios de fiebre. Realmente, ¿cuándo es fiebre? ¿Cuándo realmente podemos llamar a nuestro médico o decir, mi niño tiene fiebre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Bueno, aquí vamos a definirlo, como bien lo mencionas. Es importante definir lo que es la fiebre. Todo lo que platiquemos aquí va a ser justificado y basado en la evidencia científica. Nos guiaremos en la Academia Americana de Pediatría, que es una de las máximas autoridades a nivel mundial sobre la pediatría. Entonces la Academia Americana de Pediatría define la fiebre como una temperatura que marque el termómetro arriba de 38 grados centígrados o 100.4 grados Fahrenheit. Más que definirla, importante también mencionar que la fiebre no es una enfermedad, es un síntoma dentro de un conjunto de otros síntomas que van a definir a una enfermedad. Entonces, no tomar a la fiebre como algo malo o como una enfermedad en sí. No sé si podrías platicarme un poco de cómo tomar la temperatura, cómo saber cuándo es fiebre, porque sí podemos decir, bueno, fiebre está arriba de 38 grados, pero muchas veces, incluso no, es que yo lo siento caliente, y creo que eso también es válido, ¿no? Tener en cuenta siempre el instinto de los padres. Entonces, no sé si podrías platicarnos un poquito de los termómetros, cuáles son los más recomendados, dónde se debe tomar la temperatura. Sí, fíjate, eso que dijiste al último es de real importancia, porque inclusive en algún momento llegamos a dudar o hasta decir que la mamá lo siente caliente. Entonces nosotros decíamos, ok, pero ¿cuánto tiene de temperatura? Es importante saber que a veces en la madrugada o estamos de viaje, no tenemos como tal un termómetro a la mano. Y es real algo que dicen las madres, o sea, yo toda la vida he sentido a mi niño de una temperatura, lo conocen más que nadie, eso es indudable. Entonces, no tienen un termómetro, pero lo sienten caliente. En la guía de práctica clínica y en la norma oficial mexicana,
ahí existe un apartamento donde nos dice, la mamá si lo siente caliente, lo consideramos fiebre. Claramente es importante medir esa temperatura, siempre va a ser lo mejor, algo objetivo. Y para eso tenemos distintas maneras de medir. Existen termómetros de mercurio, que ahorita vamos a hablar de eso. Están los termómetros infrarrojos, que al momento para mí son los más útiles y prácticos, sobre todo en la pediatría. Y existen algunos otros tipos de termómetros con distintas tecnologías. Los termómetros, ¿en dónde los debemos detectar? Existe la medida axilar, la medida rectal, que antes era la idónea y la más exacta, pero al ser incómoda realmente no se aconseja ya de tal manera. Fíjate que es algo muy bueno lo que mencionas. Si tú buscas las diferentes bibliografías, te recomiendan o dicen que la temperatura más exacta se puede obtener de manera rectal o de manera oral. Sin embargo, como tú lo dices, esto es poco práctico. Aquí daremos consejos que sean de practicidad para la familia. Claro. Muchas veces los papás no saben cómo tomar la temperatura rectal o no saben cuánto introducir el termómetro, si van a dañar a su bebé. Y hay riesgos, ¿verdad? Y aparte de la incomodidad de la fiebre, estarle tomando la temperatura rectal, entonces creo que también tenemos que adaptarnos a la manera práctica. Como bien lo mencionas, donde se debe tomar es rectal, oral, axilar o en la frente, que es de la arteria temporal. Pero como ahorita que mencionaste, coméntame un poco cuál termómetro es el idóneo. Bueno, yo mencioné un poco de los infrarrojos, pero ¿por qué el de mercurio ya está en desuso? ¿Por qué no se debe utilizar? Incluso si tú vas a algunas farmacias, pues ya ni siquiera lo venden. Sí, el de mercurio es exacto, eso es importante saberlo. Pero en estos casos la exactitud no es de real relevancia, es mucho más importante la seguridad de nuestros niños. Y los de mercurio, por el riesgo de que se puedan trozar el vidrio y el mercurio ser tóxico, entonces está porque se puede trozar inclusive de la fuerza que hace el niño si lo medimos de manera rectal. O la otra, que puede provocar accidentes, que se llegue a quebrar en casa y que los niños por algún motivo puedan tomar o ingerir ese mercurio. Realmente yo lo desaconsejaría. Y por eso en las guías ya lo están desaconsejando poco a poco, y como bien lo dices, muchas farmacias ya inclusive no lo manejan. Es cero práctico, más peligroso, y aunque sea más exacto, en este caso no lo deberíamos de usar. Los niños cuando tienen fiebre pues están irritables, están llorando. Entonces un gran consejo o algo que debemos de tener en casa es un termómetro infrarrojo que se pueda detectar de una manera rápida y precisa. ¿Qué pasa con esos termómetros? Puede haber una variación de 0.2, 0.4 grados centígrados, pero para fines prácticos son los de mayor utilidad. Existen los que se pueden medir de manera en la frente o en la membrana timpánica. Y con eso nos da una gran idea para poder abordar la fiebre. Entonces no veo necesario arriesgarnos con un termómetro, aunque sea más exacto, que nos pone en peligro a los niños, ¿verdad? Entonces ahora sí, ya que mencionamos, ya definimos lo que es la fiebre, dónde se debe tomar. Mi consejo es de preferencia en la frente con un infrarrojo o un timpánico en el oído. Sería lo más práctico. Ahora sí, vemos, nuestro niño tiene 38 grados, ¿qué debo hacer? ¿Corro al doctor? ¿Corro al pediatra? ¿Le hablo al pediatra? ¿Qué hacemos? Lo que yo les puedo decir es que siempre, antes de que ver la temperatura del termómetro, es algo que siempre les digo a los pacientes en la consulta, más que el número, vean el entorno y vean al niño. Ustedes conocen a su hijo, ustedes conocen a su bebé, y hay que ver otros síntomas asociados. Muchas veces nada más es la fiebre. El niño trae 38 grados, pero el niño anda jugando, Claro. Está ingiriendo líquidos, está corriendo, anda de buen ánimo. Entonces, aquí qué podríamos decirles a los papás de cuándo o qué debo hacer o cuándo nos debe preocupar el grado que marca la temperatura, porque eso también está definido y marcado en las guías, ¿verdad? Okay. Como bien lo dices, lo primero, antes de alarmarnos por un número, que veamos 38, 39, 40, en casos muy raros 41, todas estas temperaturas claramente son fiebre, pero ninguna de esas temperaturas se ha demostrado que provoca algún daño a un órgano, ¿verdad? Llámese cerebro, llámese corazón, llámese riñón. Entonces,
Lo primero, hay que mantener la calma. Probablemente se diga de manera fácil, pero ¿qué nos va a dar la calma? La información. ¿Y qué tenemos que saber? Tenemos la fiebre, la detectamos por algún método de los que ya mencionamos. Lo primero, como bien dijiste, José Luis, hay que ver al niño, eso es lo más relevante. El niño está jugando, está comiendo, no hay que preocuparnos por la fiebre. Inclusive en esos casos no se recomienda dar ni tratamiento ni medios físicos, solo seguir vigilando qué está pasando con el niño o por qué le está dando fiebre. En ese momento podemos mantener la calma. Pero si en cambio tú me dices, mi niño le detecté 38.5, bueno, está bien, es fiebre, pero tú lo ves decaído, tú lo ves con los ojos tristes, no quiere comer, inclusive vomita, ahí lo ideal claramente es dar algún medicamento. Es bien importante saber qué medicamentos son los recomendables. Existen guías que nos dicen qué medicamentos podemos usar. Uno de ellos es el paracetamol y otro es el ibuprofeno. Por eso es bien importante acudir a tus citas médicas y saber cuánto pesa nuestro niño, para cuando llegue a ocurrir eso, poder actuar antes de ir al pediatra, ¿sí? Sí, y ahorita antes de entrar de lleno con los fármacos, que son los que más se utilizan para manejar la fiebre, me gustaría comentar que también otro punto importante es la edad de nuestros hijos, ¿sí? Claro. Si nuestro bebé tiene menos de 3 meses y tiene fiebre, hay que comunicárselo inmediatamente al pediatra. Si nuestro bebé va de los 3 meses a los 6 meses y tiene fiebre arriba de 39 grados, hay que comunicárselo al pediatra. Si nuestro bebé es mayor de 6 meses a 1 año y tiene más de un día con fiebre, o sea, más de 24 horas, hay que buscar atención. Y si nuestro bebé tiene más de 24 meses o más de 2 años, lo que podemos hacer es vigilarlo. Si no tiene algún otro síntoma asociado, como lo comentamos, come bien o ingiere líquidos, anda de buen humor, podemos esperar incluso hasta 72 horas, que es más o menos el promedio que duran las infecciones virales en hacer su estrago, y se va a ir para allá, se va a ir la fiebre. Ahora, me gustaría comentar también que lo mencionamos a un principio, la fiebre no es como tal una enfermedad. De hecho, es un mecanismo de defensa del cuerpo para atacar las diversas infecciones. Si bien la fiebre no siempre se da por una infección, la mayor parte de las veces es causada por una infección, y casi siempre que hay infección hay fiebre. Entonces, muchas veces nos abocamos en concentrarnos en la fiebre y nos olvidamos de lo demás. Por eso es importante sí conocer un poquito de cómo funciona la fiebre. En el cerebro, a nivel del hipotálamo, hay algo que se llama centro termorregulador, que es un lugar donde se regula la temperatura, y ante un aumento cuando entra un agente extraño, como es un virus, un bicho, genera sustancias que viajan a través de la sangre, van al cerebro, y eso genera alteración del termostato, y eso nos va a dar lo que es la fiebre y los síntomas asociados. Cuando empieza a ver la fiebre, se ajusta el termostato del cerebro, y eso es lo que nos provoca los síntomas como escalofríos, que empiecen a temblar, hay momentos musculares para que aumente la temperatura. Caso cuando ya se va a regular, empieza a haber calor, sudoración por la misma contracción de los músculos, y eso vuelve a bajar la temperatura. Y bueno, me dicen, bueno, me van a decir, ¿a qué viene todo este rollo? Conocerlo como parte normal o una reacción normal del cuerpo. Siempre les digo a los pacientes, ¿por qué hacemos fiebre? El bicho, el medio ideal del microbio es la temperatura ambiente, ¿sí? O el frío, que por eso a veces en frío hay un poquito más de bichos. Aparte que estamos encerrados, hay menos ventilación. No es que el frío provoque enfermedad, sí, sino es el medio ideal del bicho. Entonces el bicho anda como pez en el agua, en temperatura ambiente o en frío. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Pues genera calor, y el calor hace que el bicho ya no se siga reproduciendo, que ya no crezca más. Entonces, si nosotros nos obsesionamos con quitar la fiebre, por una parte ni la vamos a quitar, nos vamos a frustrar, y si la logramos quitar,
lo que vamos a hacer es disminuir una respuesta. Un bicho que te va a durar 2-3 días, al quitarle nosotros la fiebre, nos va a durar más en el cuerpo. Por eso es importante no tratar así la fiebre. Tiene fiebre, hay que tratarla, ¿sí? Y ahorita que lo comentas de los fármacos, ya ahondando un poquito más en este tema, los pediatras no damos los fármacos para quitar la fiebre. Eso es algo bien importante mencionarlo. Se dan fármacos para que el niño esté más confortable, porque si bien es cierto, también hay que decirlo, y como lo hemos dicho, traduciéndolo en la práctica, bueno, sí, vamos a decir muy fácil, es que no nos debe preocupar la fiebre, pero la fiebre genera gran incomodidad, y incluso nosotros la fiebre nos ponemos incómodos. Entonces, el medicamento es más que nada para que el niño esté confortable. ¿Qué medicamentos son los aprobados y los de más uso? Sí, como ya se ha mencionado, los medicamentos no hay que usarlos de manera excesiva, siempre a una dosis adecuada, siempre con la presentación adecuada. Y los medicamentos que le llamamos de batalla, y no por eso dejan de ser unos grandes medicamentos, son el paracetamol y el ibuprofeno. Existen diferentes marcas comerciales, pero esa es la sustancia activa como tal. La mayoría de las veces lo recomendamos de manera oral. Aquí lo que queremos es incomodar de menor manera a nuestros niños, que ya de por sí están cursando con alguna infección viral, en muy pocos casos alguna infección bacteriana o algún proceso inflamatorio, para todavía darles más incomodidad con el uso de supositorios. Por ejemplo, los supositorios nos pueden ayudar en ciertos casos para controlar la fiebre, pero ¿qué pasa? Como dices, a veces nos obsesionamos con controlar totalmente la fiebre y no es necesario, solo es si el niño con esa dosis de medicamento que se le dio oral, ya sea paracetamol, ibuprofeno, ya está cómodo, con eso nos quedamos tranquilos. Pero porque los papás nos dicen, aún tienen fiebre y están un poco angustiados, porque también existe mucha información alrededor de la fiebre, que eso directamente nos va a proporcionar o nos va a dar algo que se llama crisis convulsivas, que es el temor mayor de los papás. Entonces, es bien importante saber que las crisis convulsivas por fiebre nos dan en una edad, en un rango de entre los 6 meses a los 6 años. Y estas crisis convulsivas febriles, algo que se tiene que saber es que le da a una poca proporción de niños, y que a los niños que les da, la mayoría tiene una predisposición genética. No tiene que ver con que la fiebre sea de 39, no tiene que ver que la fiebre sea de 38. Entonces, esto es bien importante saberlo, porque a veces estamos ahí con el termómetro y dicen, ya va para 39, va a convulsionar. No va a pasar. Pasa en pocas proporciones, y afortunadamente cuando llegue a pasar, aunque es algo realmente estresante, sobre todo cuando es nuevo, no pone en riesgo la salud de nuestros niños. Entonces sí tenemos que informar en eso. Entonces, un niño que tiene predisposición genética para presentar convulsiones por fiebre, lo puede presentar inclusive en 37.8, 38, y algo que tenemos que saber es que inclusive si nosotros actuamos con medicamentos, ese niño puede convulsionar. Sí, es algo muy importante, y creo, como bien lo mencionas, creo que es el mayor temor de los padres, que el niño convulsione por fiebre. Y es lo que nos hace correr al hospital, lo que nos hace arrancarnos en el carro a media madrugada. Pero sí hay que dejarlo claro que estas crisis, cuando son asociadas a fiebre, son totalmente benignas. Como bien lo dices, hay una predisposición genética. ¿Qué quiere decir esto? Mamá o papá convulsionaban de chiquitos por fiebre, y esto se hereda, pero es un pequeño porcentaje de la población infantil. Estoy hablando un 3-4% que puede convulsionar por fiebre. Y como bien lo mencionas, que esto también es un punto muy relevante, es el niño puede convulsionar con 37.5, 38, 39. No va a haber medicamento, se lo pongas por donde se lo pongas, que prevenga la convulsión. Más que nada que por la fiebre son cambios bruscos que hay a nivel del termorregulador, que ya les platiqué, por la misma predisposición genética. Entonces, los cambios bruscos es lo que nos hace convulsionar. Entonces, independientemente de lo que usemos o lo que detectemos tempranamente la fiebre, no la podemos prevenir.
Y por otra parte, lo común es que de repente el niño esté bien y le suba la temperatura y luego convulsione. En lugar de temblar y generar contracciones musculares, pues los niños van a convulsionar. Pero puede pasar el caso contrario, Armando. Por ejemplo, algo muy común es obsesionarnos y meterlos al baño, dejarlos una hora ahí en el agua, echarles agua fría o algunos otros remedios caseros que ahorita vamos a abordar un poquito más sobre eso. Pero lo que vamos a ocasionar es que si nuestro niño tiene 39 y nosotros hacemos todo por bajarle la temperatura rápido, ese cambio brusco de arriba hacia abajo también nos lo puede hacer convulsionar. Entonces, creo que aquí sí es importante recalcar la benignidad de esto. No quiere decir que no nos genere preocupación. Ante una crisis febril, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo ideal es dejarlo de lado, no meterle nada a la boca, porque muchas veces tenemos la idea de que si le metemos algo a la boca, porque si no se va a trabar con la lengua, la lengua no se va a ir para atrás ni se va a atragantar con eso. Lo único que tenemos es que ponerlo de lado y esperar que pase la convulsión. Normalmente son convulsiones de poca duración, generalmente la gran mayoría menos de 5 minutos. Nos calmamos y obviamente hay que comentárselo al pediatra y acudir al hospital. Muy bien. Como bien lo dices, hay que primero mantener la calma, porque meter inmediatamente al carro al niño puede provocar accidentes, y realmente provocar algo que era algo controlado, provocar un accidente. Entonces eso pues sería mucho peor que como tal una crisis convulsiva. Al ser de tan poca duración, no se necesita tratamiento. Obviamente, ya posteriormente, si las convulsiones continuaran de manera seguida, nos apoyaríamos de algún medicamento, pero estoy hablando de ya arriba de 4 episodios por la fiebre, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante, bueno que lo mencionas. El medicamento va dirigido específicamente para tratar las convulsiones. Ajá. Y aquí ya la conducta sería tomar algunos estudios y apoyarnos de algunos especialistas en pediatría, que son los neurólogos pediatras. Saludos al doctor Juan Pablo Morelos, que nos apoya bastante con nuestros pacientes, e iniciarle un protocolo para saber que todo esté bien y no haya algún otro foco epiléptico. Y otra cuestión que te quiero preguntar, asociado aquí a las crisis febriles, que muchas veces nos dicen los abuelitos, los papás, no, es que yo tengo el caso de un conocido, un vecino, un primo, que convulsionó y quedó mal. Explícanos cuál fue el motivo, o si la fiebre fue la causante. Muchas dicen, no, es que la fiebre fría el cerebro o lo mata. Pero aquí, ¿qué pasa en estos casos que nos platican? Porque claramente son reales y nos dicen, bueno, sí hubo una fiebre y el niño quedó con secuelas de PCI. Ok, claro, aquí es importante asegurarles que una crisis por fiebre no le provocó ninguna secuela. Eso no pasa, eso no hay posibilidad de que exista. Pero sí que puede suceder que el niño tenía probablemente alguna infección en el cerebro, que eso a la vez como un síntoma tenía fiebre, y eso algo que llamamos meningitis o encefalitis, que son inflamaciones de nuestro cerebro. Eso sí puede provocar algún daño, pero esos son otro tipo de convulsiones. Por eso, como bien lo dijiste, es bien importante comentárselo a nuestro pediatra para que nos dé calma, decir, ok, fue una crisis convulsiva febril, no va a pasar de ahí. Pero si en cambio el niño lleva días con fiebre y posteriormente convulsiona, su estado general es malo, vemos que no está comiendo, que está vomitando, que la convulsión duró más de 2 minutos, eso ya no es normal. Eso ya hay que buscar qué está pasando a nivel de su cerebro, que la fiebre no fue como tal un distractor o un síntoma más, pero tenemos una enfermedad pues de fondo, y por eso ahí sí puede llegar a haber algún daño y algunas otras cosas, ¿verdad? Entonces, por eso siempre es bien importante ser claros con los papás e informarles de los datos de alarma, ¿verdad? No solo es decir, la fiebre, vamos a quedarnos todos tranquilos. Por eso es la relevancia de tener la mayoría de información para poder actuar bien, ¿verdad? No para confiarnos y no hacer nada, ¿verdad? Así es, y por lo mismo hacemos énfasis
que no hay que ver a la fiebre como de manera aislada, hay que ver a nuestro hijo. Puede ser el caso en donde nuestro hijo tenga fiebre, esté jugando, esté reactivo, esté tomando líquidos, ande de buen ánimo, pero también puede ser el caso en donde nuestro niño esté con fiebre, esté decaído, no te vea a los ojos, no quiera comer, no ingiera líquidos. Entonces ya no solo nos enfocamos en la fiebre, sino es la fiebre y el entorno en general y los otros síntomas de gran relevancia. Bien lo mencionas, ¿cuándo debemos de preocuparnos una fiebre? Bueno, así de manera general, una fiebre que persiste más allá del cuarto o quinto día, hay que ver qué está pasando. El 80-85% de las infecciones son por virus. Los virus entran, salen, se van y se acabó la fiebre. Pero si ya la fiebre duró más de 4 o 5 días, bueno, hay que ver qué está pasando, si no hay una infección oculta como en el oído, en la orina. Otra cuestión cuando debe de preocupar la fiebre, si esa fiebre se acompaña fiebre y ronchas, una fiebre que se acompañe de fiebre y dificultad respiratoria, o una fiebre que se acompañe que sea acompañado de vómitos, ¿sí? A veces el niño está con fiebre y está con vómitos y no es de que irnos a medicar, porque puede ser el inicio temprano de alguna otra enfermedad que a lo mejor sí requiera un mayor abordaje. Sí, efectivamente es lo más importante es ver al niño como un todo, no como solo un síntoma. Y eso nos va a dar la pauta para actuar como médicos, como papás. Fíjate, algo que realmente me gusta que llegue a consulta es la mamá y la abuelita o los abuelitos. Porque anteriormente o actualmente se han usado muchos métodos para controlar la fiebre. Y yo siempre les digo, yo sé que tu vecino, que tu mamá, tu papá, tu abuelo, claramente no te quieren dar un mal consejo. Pero a veces es un consejo basado en la desinformación y que nos puede complicar algún caso. Por ejemplo, se escucha mucho, se recomienda mucho lo que llamamos coloquialmente las friegas de alcohol. ¿Cómo se realizan o cuál es la recomendación de eso? Bueno, fíjate que es algo, todavía una práctica común. Creo que en los últimos años se ha ido reduciendo, pero sí era como un remedio casero de estar en fiebre y agarrar el alcohol así directo y se le daba friegas de alcohol, prácticamente se bañaba en alcohol. La verdad no está fundamentado, no tiene ninguna evidencia científica, pero no solo eso, puede ser realmente peligroso, sobre todo para un niño. Los niños absorben a través de la piel y las mucosas más rápido que todos los productos y los medicamentos. Lo mismo que sucede como sustancias como el Alcanfor o los productos para calmar la molestia de los dientes, pues lo mismo sucede con el alcohol. El detalle es que el alcohol, pues obviamente es maligno para todos, pero para un niño, pues le genera una intoxicación, bueno, puede llegar a generar una intoxicación. Tal grado que tú sabes, hemos visto niños graves en las salas de urgencias y de terapia que han llegado por friegas de alcohol intoxicados por alcohol. Pero eso no es todo. El problema es cuando hay daño a un órgano. Hemos visto niños con daño en el hígado provocado por las friegas de alcohol. Entonces, esta medida es altamente peligrosa y desaconsejada. Por eso les digo, no hay que obsesionarnos con bajar la fiebre. Lo que sí, las friegas de alcohol están totalmente desaconsejadas. Claro. Otra cosa que te quería decir, ahorita que abordaste ya el tema de los remedios, es algo que hacemos también y a veces lo recomendamos nosotros como pediatras, o los hacemos en los famosos servicios de urgencia, el famoso control térmico, el cual estoy totalmente en contra de eso, pero es meter a los niños a bañar. Sí puede ser un consejo a lo mejor útil, pero creo que no lo hemos estado dando bien y la mayor parte de las veces no se hace como se debe de hacer. Sí. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre el baño y el agua en la fiebre? Sí, mira, los baños en los niños con fiebre sí se pueden realizar, no se realizan en todos los casos. ¿En qué casos sí podría ser aconsejable? En un caso de que un niño le intentamos dar ya como tal los jarabes o medicamentos que anteriormente hemos mencionado y nos vomita y a la vez de eso está bien incómodo, entonces sí un baño le puede ayudar a bajar la fiebre. Pero existen maneras de hacerlo correctamente. ¿Cuál es una manera correcta? Lo vamos a meter en un lugar controlado
de temperatura, o sea, no en un lugar frío, no en una sala de urgencias donde tiene medio cuerpo descubierto y le estamos dando solo friegas ahí, pero con solo el agua. Entonces, lo aconsejable es un baño corto, aproximadamente entre 10 minutos, 15 minutos máximo, con agua caliente, o sea, tibia, no es un agua fría, porque eso lo único que puede generar, además de que complicarnos un problema respiratorio, nos provoca lo que ya mencionaste: temblor, disminución inmediata de la temperatura, que posteriormente nos genera temblor, y ese temblor nos puede otra vez dar un pico de fiebre. Entonces no tiene ningún caso. Se tiene que realizar que el baño o el agua tibia, como les mencioné, abarque también la cabeza. Eso es clave. No sirve de nada más estar bañando media cintura, las piernas. Y algo muy importante es que no vamos a estar ahí con el termómetro: no ha bajado, déjalo otra media hora; no ha bajado, déjalo otra media hora. Se da el baño para ayudarle a bajar algunos grados de una manera que ya se sienta más cómodo, y posteriormente podemos otra vez intentar dar los medicamentos, pero no tenemos que estar ahí en el baño hasta que se baje la fiebre, porque después de un baño, más o menos, la recomendación o lo que se dice en la ciencia es que realmente en unos 15 o 20 minutos después de un baño sí va a bajar la temperatura. Pero a veces queremos que ya esté en 36 cuando sabemos que eso, en lugar de ayudar, nos va a dar más problema, ¿verdad? Entonces, sí se pueden usar los baños, pero lo hemos hecho como personal de salud inclusive mal. O sea, estamos en una sala de urgencias donde está lleno de niños, estamos con una tina con agua, con una temperatura que realmente es fría, o inclusive a veces es tibia, pero ¿cuánto dura? 1 o 2 minutos y luego ya es muy fría. Es algo muy importante, porque como bien lo mencionaste, sea en el hospital o en la casa, la gran mayoría del baño lo hacemos en nuestros niños. Son niños chiquitos, lo hacemos en bañera. Entonces, los tenemos en la bañera solo va máximo del abdomen para abajo, y nos olvidamos del resto del cuerpo. Y ahí estamos 40 minutos con la bañera. Sí, lo ideal es agua tibia, pero invariablemente esa temperatura en el periodo de unos 40 minutos, una hora, va a cambiar y se va a tornar fría y va a ser contraproducente. Ya no vamos a lograr el objetivo que queremos, que como bien lo mencionas, es que el niño esté confortable, no tanto quitar la temperatura. Entonces, como bien lo mencionas, un baño rápido, 10 minutos máximo, temperatura templada, agua tibia, y que se moje de la cabeza a los pies. Ese baño es el que nos sirve, pero un baño prolongado, más de 40 minutos en bañera, lo hagas donde lo hagas, en el hospital, en la casa, es contraproducente. Y fíjate, muchas veces, ¿qué nos dicen los papás? Es que lo tuve media hora, 40 minutos en la tina y salió peor. ¿Por qué? Los niños salen con las extremidades frías, moradas, se les pone moradita la boca, salen temblando y ya no se logró el objetivo. En lugar de ayudarle, estamos perjudicando más a nuestro hijo. Eso nos asusta más y corremos otra vez al hospital. No es que lo metí a bañar, pero mi niño salió temblando, se le puso la boca morada, las manos se le pusieron frías y moradas, pálidas, pero fue porque no estamos haciendo el baño bien. Entonces, para cerrar, Armando, este tema, esperemos nos comenten las dudas que tienen, ahí nos escriban a través de las plataformas. Me gustaría pues que concluyéramos y diéramos algunos tips y algunas conclusiones sobre este tema tan relevante. Muy bien, primero que nada, lo que queremos es lo mejor para nuestros niños. ¿Y qué es lo mejor? Aunque suene trillado, es mantener primero la calma. Y esperemos que esto que estamos informándoles nos ayude a eso, ¿verdad? Entonces hay que mantener la calma. El segundo paso es ver el aspecto de nuestro niño, no basarnos en solo una temperatura o ver que está en 40 grados. Entonces eso es el segundo punto. Tercer punto, ver la fiebre como un síntoma, porque realmente es un síntoma. La fiebre no es la enfermedad, ¿sí? Y esa fiebre nos puede ayudar a combatir la mayoría de las infecciones. También estamos de acuerdo que no vamos a dejar a nuestro niño con fiebre, molesto, con dolor de cabeza. Por eso existen los medicamentos que ya mencionamos, para ayudar a paliar esos síntomas y que se sientan más tranquilos. El cuarto paso
o la cuarta medida que tenemos que tener a consideración es que las crisis convulsivas son mucho menos frecuentes de lo que creemos como tal, como sociedad, y que si llegaran a existir son benignas, no generan ninguna secuela, y claramente hay que saber cómo actuar, pero no nos van a dar un problema más allá. Algo también que olvidamos mencionar y es bien importante: una fiebre de 40, una fiebre de 39 no indica antibiótico y no indica infección bacteriana. En próximos temas vamos a abarcar más en mayor amplitud esto, pero de instancia inicial es importante saberlo. No significa que la fiebre ya necesita antibiótico. Muy seguramente te ha ocurrido, como a mí me ha ocurrido: doctor, ¿cómo no va a dar antibióticos si la fiebre está en 39, está en 40? Inclusive sabemos que las fiebres a veces más altas son por virus, y no significa que una fiebre de 40 ya sea más grave que una de 38, ¿verdad? Entonces esos son la mayoría de lo que tenemos que saber de la fiebre, ¿verdad? Así es. Mis tips que les puedo compartir es: guardemos la calma. La fiebre no es mala, la mayor parte de las veces es nuestra amiga, es una parte de la respuesta de la infección, es una defensa del niño. No nos obsesionemos con quitarla. ¿Qué tenemos que hacer ante la fiebre? Guardar la calma, dar medicamento para que nuestro niño no esté tan incómodo. Si no está incómodo, entonces no hay que hacer nada. Y otra cosa importante, que esto sí sucede porque la fiebre genera deshidratación: asegurarnos que nuestro niño ingiera más líquidos de lo normal, se mantenga bien hidratado con los diferentes tipos de hidratación que tenemos. Puede ser agua, puede ser leche, puede ser suero. Si alimentas a tu niño al seno materno, lo ideal es el seno materno. ¿Qué mejor suero que el seno materno? Ofrecérselo incluso de manera más seguida, y créanme que estableciendo un horario de los medicamentos y manteniendo la hidratación en un periodo de 48 a 72 horas vamos a lograr tener control la mayor parte de las veces de este síntoma tan aterrador, que como ya lo vimos no es así. Y finalmente, pues lo que ya les comentamos, tener en cuenta los datos de alarma, siempre de la mano con tu pediatra. Fiebre y ronchas, fiebre y dificultad para respirar, fiebre y vómitos, una fiebre que sea un poquito más prolongada, o si tu instinto te dice que algo no va bien con tu niño, tú conoces a tu hijo y no lo ves bien, acude con tu pediatra de confianza, ten comunicación con tu pediatra para que te pueda ayudar y logremos pues tener el mejor resultado positivo para nuestros hijos. Encantado de este primer episodio, de estar aquí con ustedes en Pediátricas, y pues nos veríamos en el próximo episodio. Síganos a través de todas nuestras plataformas. Un gustazo estar aquí con ustedes, espero haya sido de su agrado. Nos vemos el próximo episodio. Gracias, Armando. Gracias, José Luis. Me despido mandándoles un abrazo a toda nuestra audiencia e invitándolos a nuestro próximo capítulo. Vamos a estar abordando estos temas de interés diario y nos encantaría que nos acompañaran en este viaje que iniciamos, ¿verdad? Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Saludos.